mar de la revelación de Dios en su palabra. Y cada experiencia con la palabra puede ser considerada como un viaje especial en el cual Dios entrega regalos a nuestros corazones. Bendecimos a Dios. El Padre Eterno nos ha fortalecido como familia, y estar aquí hoy es una victoria. Poder levantar las manos y estar de este lado de las cámaras para motivarles a ustedes a que también exalten a Dios con nosotros. Para nosotros como familia es una gran victoria. Vamos entonces a la palabra del Señor. Antiguo Testamento, libro primero del profeta Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y vamos a tomar del versículo 1 hasta el versículo 11 lo que dice la palabra del Señor. Repito, para bien de todos, para los que toman nota y para los que dinamizan la transmisión colocando los textos bíblicos o escriturales y haciendo los comentarios. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 3, y tomamos del versículo lo que dice la portentosa, la infalible palabra del Padre Eterno. Y nos dice así la palabra del Señor, para bien de todos, para bendición de los que nos ven dentro o fuera del país, para cada uno de los que han dispuesto su corazón para recibir la impronta, el diseño de Dios en su palabra en esta mañana. Nos dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia del sacerdote Elí. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Y corriendo luego a Elí, dijo: he aquí, ¿para qué me llamas? Heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Y el Señor pues llamó la tercera vez Samuel. Y él levantándose vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y el Señor vino y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Bendito el nombre del Dios eterno en esta mañana. Y predico en esta mañana bajo el título: su voz es mi necesidad. Su voz es mi necesidad. Su voz es mi necesidad. Y escúcheme con buena atención, por favor, mis queridos amigos y hermanos que nos acompañan en esta mañana, y cada una de las personas que nos escuchan en nuestro audio simultáneo aquí en el sector donde está ubicado nuestro templo, en el municipio de Tierra Alta. Hemos tomado en esta mañana
Un texto especial, un texto muy significativo para entender la historia de uno de los profetas del Antiguo Testamento, significativos también en la historia de Israel del Antiguo Testamento. Vamos a hablar hoy indudablemente acerca de Samuel, un hombre que tuvo un llamado y un llamado trifuncional. Cuando hablamos de un llamado trifuncional, estamos diciendo que Samuel no solo fue profeta. La Biblia nos muestra un perfil ministerial como profeta, un profeta de oficio. Pero también observamos a Samuel como sacerdote y lo observamos en tercer lugar como juez. Entonces este Samuel desarrolló un ministerio trifuncional. Tres funciones: una función profética para direccionar a Israel en un momento de desestabilización y en un momento donde se requería el direccionamiento de Dios a través de un profeta. Pero Dios lo ungió también como un sacerdote, ya que el oficio sacerdotal se había deteriorado y los sacerdotes habían perdido la credibilidad por su mal testimonio. Y el pueblo necesitaba entonces que Dios levantara a uno que viniera a reivindicar el servicio, a dignificar el servicio, y Dios lo hará en todas las generaciones, levantando íntegros e íntegras de corazón que dignifiquen el servicio a Dios, porque el servicio a Dios tiene dignidad y la sigue teniendo en este tiempo. Pero fue un juez porque Israel necesitaba un hombre que gobernara con un corazón inclinado al propósito de Dios, y ese fue Samuel. Ahora, cuando Dios levantó a Samuel, es importante partir de este capítulo 3 del libro primero de Samuel, que se escribe precisamente en honor a él. Si no entendemos que Samuel entró en escena porque Dios lo llamó, le restaríamos importancia a su vida, le restaríamos importancia a sus profecías, y le restaríamos importancia a lo significativo que fue su ministerio, su vida y Samuel mismo como persona en la historia de Israel para ese tiempo. Entonces entró en escena porque Dios lo llamó. Samuel como profeta en ejercicio era un milagro, porque Dios lo hizo nacer del vientre de una mujer que, si bien la Biblia nunca dice que era estéril, la Escritura sí nos dice que Ana, mujer del Cana, estuvo un tiempo largo angustiada, triste, llorando. No comía porque no tenía hijos, no podía darle hijos a su esposo el Cana, mientras su rival Penina sí lo hacía. Entonces Dios respondió a la oración de Ana, y la respuesta de Dios a la oración de Ana fue Samuel. Y Ana lo prometió a Dios, lo dedicó para Dios, lo llevó al templo. Y Samuel entonces representa, escuchen, la generación que crece en el templo. Samuel representa la generación que nace en hogares donde se conoce a Dios y crecen entrando y saliendo del templo. En el caso de Samuel, él vivía en el templo. Vivir en el templo nos habla de crecer en una atmósfera espiritual. Voy a repetir eso. Vivir en el templo representa crecer en una atmósfera espiritual, crecer oyendo la palabra, crecer viendo al sacerdote ejercer su sacerdocio, crecer viendo el oficio, el sacrificio, crecer relacionado con la ofrenda, crecer escuchando los hechos, las maravillas de Dios. Y yo bendigo en esta mañana a los padres que le han dado ese privilegio a sus hijos, hijos que son generación tipo Samuel, de estas generaciones que crecen en el templo, corriendo por los atrios del templo, oyendo palabra, aprendiendo versículos en la escuela infantil. De esos niños Dios levantará la próxima generación de ministros. Esta mañana, bendito el Señor, vengo con una palabra para los padres, pero también con una palabra para tus hijos, una palabra para tus adolescentes, para tus jóvenes. Si Dios les regaló el privilegio de crecer en su casa, de crecer en el templo, ellos son una generación marcada por Dios,
desde comienzo para un ministerio. Son una generación apartada por Dios con destino profético. En ellos, bendito el Señor, no se hará como el sistema diga, no se hará, bendito el Padre, como el enemigo quiera. Con ellos se hará conforme al propósito, conforme al diseño de Dios, porque si crecieron como Samuel en el templo, si están creciendo en el templo, el Padre hará hacer con ellos. Bendito el Padre, bendito el Padre. Pero quiero que note esto, y es que la Biblia en este relato nos muestra la situación que el pueblo vivía. Y quiero mencionar tres cosas que revelan la situación del pueblo. Primera cosa, repito, voy a mencionar tres aspectos, tres cosas que la Biblia resalta que nos muestran la condición del pueblo. Primero, la Biblia dice que la palabra de Dios escaseaba. Repito, tres afirmaciones escriturales en el primer libro de Samuel, capítulo 3, que nos muestran la condición del pueblo cuando Dios llamó a Samuel. La primera, la palabra de Dios escaseaba. Quiere decir esto que no había en ese tiempo quienes enseñaran. No es que Dios no hablara, sino que no había hombres dispuestos para hablar de parte de Dios. No había un maestro que enseñara la palabra. Estaba Elí, pero Elí estaba anciano, entrado en años, estaba casi ciego, y además de estar casi ciego, ya su discernimiento escaseaba. Y al no tener un maestro, al no tener un canal humano para enseñar la palabra y para hablar la palabra de Dios entonces escaseaba. Un pueblo que no tiene palabra es un pueblo destinado a la frustración, es un pueblo destinado a alejarse del propósito. Si hay algo que te encausa, bendito el Señor, no quiero acelerar motores, pero el Espíritu Santo me está trayendo cada vez más recursos de Dios. Un pueblo que no tiene la palabra es un pueblo destinado al estancamiento, un pueblo que tiende a enajenarse del propósito de Dios. Y eso estaba ocurriendo porque al escasear la palabra, el pueblo se insensibiliza, pues es la palabra de Dios la que trae sensibilidad al corazón. Pero en segundo lugar, el segundo detalle que nos muestra la condición del pueblo es que dice la Biblia que no había visión con frecuencia. Primero, la palabra de Dios escaseaba. Segundo, no había visión con frecuencia. La palabra que se traduce aquí vidente proviene del hebreo antiguo Naví, y esta palabra Naví es la misma palabra que se usa para profeta. Un profeta, la frase Navisel Adonai, Navisel Adonai, en hebreo traducida al español es profeta de Jehová o profeta del Señor. Quiere decir que no había profetas, no había videntes, no había Naví. Y cuando no había Naví, la visión escaseaba. Un pueblo necesita visión. Una familia necesita visión. En casa son los padres, escúcheme. En casa, en familia son los padres los que tienen la responsabilidad de recibir la visión de Dios para su casa, para su familia y desarrollarla. No solo deben, bendito el Señor, concebirla, deben gestar la visión, deben dar a luz la visión y deben ejecutar la visión. Pero en un pueblo se necesitan líderes espirituales, se necesitan líderes políticos con visión, y en este caso no los había. La visión escaseaba, y cuando no hay visión, la ausencia de visión, escriba esto, genera estancamiento. La ausencia de visión genera atraso, estancamiento. No había visión con frecuencia. Pero hay un tercer aspecto que nos muestra la situación que la nación de Israel vivía, y es que dice que la lámpara del Señor estaba a punto de apagarse. Estaba a punto de apagarse. Dios mandó a Israel en el libro de Levítico. El libro de Levítico en el Antiguo Testamento es el libro que regula el servicio de los sacerdotes. Se dio para regular, para establecer parámetros
en el funcionamiento, en el servicio de los sacerdotes, y por algo el nombre Levítico, Levítico de los levitas, que también está relacionado con la ley. Y en Levítico Dios dijo que en el templo, inicialmente el tabernáculo, en el tabernáculo o en el templo, la lámpara de Dios no podía apagarse. Una de las funciones de los sacerdotes era tener aceite siempre. Se estaba acabando el aceite de la lámpara, le volvían a echar, porque Dios dijo que el fuego de la lámpara no podía apagarse. No podía apagarse porque fuego extinguido en el templo era sinónimo de un templo vacío. Y Dios quiere hacer esto. Por eso empezamos hoy, cuando me senté aquí cantando, pon aceite en mi lámpara. Pero en el tiempo de Elí, el sacerdote anciano, y en el tiempo que Dios levantó a Samuel, la lámpara estaba a punto de apagarse. Ya no había fuego. El fuego de Dios estaba a punto de extinguirse en los corazones. Y una de las tragedias que un hombre de Dios puede vivir, una de las tragedias que una mujer de Dios puede vivir, es dejar apagar el fuego en su vida. Que hayas tenido el fuego, que hayas tenido la pasión de Dios, y por circunstancias ese fuego se apague. Dios en este tiempo, en pleno siglo XXI, está trabajando en su pueblo, y el fuego de Dios no se... La pasión no puede apagarse. Que nada mate la pasión, que la pandemia no mate la pasión, que el pánico en el que muchos viven, la desesperación, la desestabilización del mundo, del sistema, que no apague el fuego en tu vida. Y allí dice la Biblia que la lámpara estaba a punto de apagarse, pero entonces Dios intervino a tiempo. Antes que la lámpara del Señor fuese apagada, Dios habló al profeta. Tal vez el fuego se estaba apagando en tu casa. Familias que nos observan en esta mañana, tal vez el fuego se estaba extinguiendo en ti. Fuego es sinónimo de la presencia de Dios, la presencia abrasadora, envolvente, revitalizadora. No puedes permitir, bendito el Señor, que el fuego en ti se apague. Ahora, Dios entonces entró en escena justo a tiempo. Justo a tiempo. Y me llama la atención que Dios tuvo que hablarle a el joven Samuel, porque ya había hablado a Elí, pero Elí no había discernido, no había entendido que Dios estaba hablando. Señores, la voz de Dios es una necesidad en toda generación, en toda sociedad, en cualquier nivel socioeconómico. Oír la voz de Dios es una necesidad imperativa. No solamente la gente de niveles socioeconómicos medios bajos necesita oír a Dios, lo necesita el intelectual, lo necesita el entendido, lo necesita el docto, el sabio, lo necesita aquel que tuvo oportunidad, lo necesita, bendito el Señor, el que tiene posesiones y el que tiene poco. Necesitas oír la voz de Dios, y esta nación necesitaba oír la voz de Dios. Hay una necesidad en este tiempo en las naciones. Lo digo con autoridad y lo digo con humildad. Dios me ha regalado el privilegio de estar en varias naciones sudamericanas y conozco el síndrome de nuestros países sudamericanos. Necesitamos dirección de Dios. Somos países en vía de desarrollo. Si no tenemos la palabra, si no tenemos gobernantes que se vuelvan a Dios, que quieran tener el dicho de Dios en su corazón, nuestros países están destinados al estancamiento. En este tiempo necesitamos la voz de Dios en casa. Usted que me escucha necesita en casa tomar un tiempo con los suyos para oír a Dios. Oír a Dios, porque su voz es nuestra necesidad. Su voz es nuestra necesidad. ¿Por qué el ser humano necesita oír la voz de Dios? ¿Por qué necesitamos oír a Dios? ¿Por qué tu familia necesita oír la voz de Dios? ¿Por qué nuestras ciudades y pueblos? ¿Por qué nuestras naciones en nuestro continente americano? ¿Por qué el mundo necesita oír la voz de Dios? ¿Por qué Europa, el antiguo continente? ¿Por qué en Asia, en África, en Oceanía? ¿Por qué el mundo, el cosmos necesita oír la voz de Dios? Hay por lo menos 4 razones por las cuales la voz de Dios siempre será
una necesidad para los seres humanos. Y se las voy a mencionar. Si está tomando nota, escríbalo. 4 grandes razones por las cuales necesitamos oír la voz de Dios. Primera gran razón por la cual necesitamos oír la voz de Dios, porque la voz de Dios revela el propósito de Dios al corazón humano. Voy a repetir eso. ¿Por qué necesitamos oír la voz de Dios? Primera gran razón por la cual el ser humano necesita oír la voz de Dios, porque la voz de Dios revela el propósito de Dios al corazón. Segunda gran razón por la cual necesitamos oír la voz de Dios. Segunda gran razón, dije que son 4. La segunda gran razón es porque la voz de Dios trae dirección en medio del caos del mundo. Segunda gran razón, necesitamos oír la voz de Dios porque la voz de Dios trae dirección en medio de un mundo, de un sistema y de un cosmos. El globo terráqueo está en caos. Necesitamos la voz de Dios que direcciona. Tercer gran motivo, tercera gran razón por la cual necesitamos oír la voz de Dios, porque la voz de Dios consuela y sana integralmente. ¿Cuál es la tercera gran razón, pastor? La repito, porque la voz de Dios consuela y sana integralmente. Mucha gente ha sido sanada mientras oyen la palabra. Personas que han sido traicionadas, burladas, sentimientos dañados, están emocionalmente enfermos, afectados, pero han reconocido su necesidad de Dios, y cuando han entrado en contacto con la palabra, cuando han oído la enseñanza de la palabra de Dios, ellos han sido sanos integralmente. Muchas personas desahuciadas clínica, científicamente hablando, al entrar en contacto con la enseñanza, con la voz de Dios, han sido sanos. Y esta mañana hay sanidad fluyendo. Si estás enfermo, si estás luchando con toda esta situación, si tu cuerpo está afectado físicamente, quebrantado, la palabra de Dios te puede sanar. Bendito el Señor. Y en cuarto lugar, necesitamos oír la voz de Dios, porque la voz de Dios nos alinea con la asignación de Dios. Cuarto aspecto, cuarta razón por la que necesitamos oír la voz de Dios, porque la voz de Dios nos alinea con la asignación de Dios para nosotros. No te olvides que asignación es tarea, función, responsabilidad delegada. En este caso es la función específica de Dios a alguien específico para un lugar específico. Eso es asignación. Y cuando oyes a Dios, cuando te expones en el buen sentido a la enseñanza escritural, tu vida se alinea con la asignación de Dios para ti. Ahora, señores, quiero que comprenda, cuando hablamos de la voz de Dios como una necesidad, quiero que comprenda que Dios aquí estaba hablando. La Biblia dice que la palabra escaseaba, pero esto no significa que Dios no hablara. El asunto es que no había canales receptores, no había corazones dispuestos para oír a Dios, para recepcionar la palabra. Por eso entonces la palabra escaseaba. No estoy de acuerdo, y hablo en paréntesis respetuosamente, sé que me ven teólogos y estudiosos escriturales, pero no comparto el concepto del silencio de Dios desde Malaquías hasta Mateo. No comparto ese famoso silencio teológico del que hablamos de Malaquías a Mateo, porque Dios nunca ha dejado de hablar. Ese famoso silencio teológico de Malaquías a Mateo, lo que significa es que no hubo hombres dispuestos a oír a Dios, pero Dios realmente ha hablado y sigue hablando a lo largo de todas las generaciones, y en este tiempo está hablando a tu corazón y está hablando a los tuyos. Entonces la pregunta es, ¿qué puede impedirle a un hombre? ¿Qué puede impedirle a una mujer oír la voz de Dios? ¿Qué es lo que puede impedirnos? ¿Por qué
hay personas que no oyen la voz de Dios? ¿Por qué hay personas aún en la iglesia, tal vez en este tiempo, desde que empezó todo este desafío, dejaste de oír a Dios? Una de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, mi esposa, cuando empezó, decía que hemos tenido unos días especiales, de desafíos especiales. Y han sido 15, 17 días donde lo que más hemos recibido es palabra de Dios. Lo que más hemos recibido es direccionamiento de Dios. Lo que más hemos recibido es consuelo. Dios ha estado allí impartiéndonos su consuelo a través de la palabra, a través de personas que han llamado, que han hecho su videollamada. Dios no ha parado de hablarnos y también está hablando a tu vida y va a seguir hablando a tu corazón. Pero ¿qué puede hacer que una persona no diferencie la voz de Dios de otras voces? ¿Cuál es el motivo por el cual una persona no oye a Dios? ¿Cuáles son las voces que una persona puede oír y de entre las cuales tiene que diferenciar la voz de Dios? La Biblia dice aquí que cuando Dios empezó a hablarle a Samuel, Samuel oía la voz de Dios parecida a la de Elí. Y quiero resaltar este detalle, porque él oía a Dios, pero el tono de la voz de Dios, el timbre de la voz de Dios, el eco de esa voz, le sonaba a la voz de Elí, a la voz de su padre espiritual, a la voz del sacerdote. Y esto es bien importante, porque cuando Dios comienza a hablarte, tal vez el color y el tono de la voz de Dios se parezca a la voz de aquel o aquellos a quienes Dios puso delante de ti como padres espirituales. Y esto es importante porque que el tono de la voz de Dios suene como el tono de la voz del sacerdote, esto resalta la función, la importancia del sacerdote. La voz de Dios toma el color, toma el matiz, toma, bendito el Señor, el eco de la voz de los líderes espirituales dispuestos, de los hombres, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, misioneros, no sé qué figura espiritual, ministerial en esta mañana resaltas, pero puede ser que Dios te esté hablando y puede ser, no afirmo, que Dios te habla a través de aquellos que puso delante de ti. La voz de Dios toma el color, bendito el Señor, de aquellos que han sido puestos por Dios para guiar pueblos, naciones, familias. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas voces puede escuchar una persona que terminan distorsionando el eco de la voz de Dios? ¿Cuántas voces? ¿Por qué una persona no puede oír la voz de Dios? Vamos a responder a esta primera pregunta. ¿Por qué en ocasiones el mismo pueblo de Dios no puede oír la voz de Dios? Porque necesita ejercitar sus sentidos. Esa es la respuesta. Necesita ejercitar sus sentidos, y en este caso los sentidos auditivos, los oídos espirituales. La carta a los Hebreos en el capítulo 5, el versículo 14, ejercitar los sentidos espirituales. El oído espiritual tiene que abrirse. Jesús resaltó en el Evangelio de Marcos una de las frases que más se resaltó en los primeros capítulos del Evangelio de Marcos es: el que tiene oídos para oír, oiga. Y en Hebreos capítulo 5 versículo 14, Hebreos 5, 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos ejercitados involucra los oídos. Tienes que empezar a ejercitar tus oídos. En ocasiones prestamos nuestros oídos más para las malas noticias, para las tragedias, para las explosiones, para los terremotos. Y no podemos ignorar esto, porque estamos aquí todavía y estas cosas están ocurriendo aquí. Pero mis oídos se alinearán y se ejercitarán primero para oír a Dios. Para oír primero a Dios. Mis oídos se ejercitan primero para oír a Dios. Hoy declaramos en el nombre de Jesucristo oídos abiertos, padres con oídos abiertos,
padres biológicos con oídos abiertos, esposas con oídos abiertos, hijos con oídos espirituales abiertos para oír la voz de Dios resonante. La Biblia dice, el libro de los Salmos dice, David dijo que un abismo a otro abismo emite el sonido, el eco de la voz de Dios. Él sigue hablando. Afina tus oídos para oírlo. Pero ¿cuántas voces puede oír una persona que pueden distorsionar la voz de Dios en él? Vamos a dar respuesta a esto. Puedes escuchar por lo menos 6 voces. Y entre estas voces tienes que discernir, diferenciar la voz de Dios. Quiero decirte antes que la voz de Dios es inigual. La voz de Dios es diferencial. La voz de Dios trae diferencia. Cuando Dios habla, el eco y el sentido de su voz, de sus palabras es diferente. La voz del sistema es una voz desesperanzadora. Te dice no se puede, ya no más, no sigas intentando. Pero la voz de Dios levanta tu fe. La voz de Dios trae corrección. La voz de Dios direcciona, y esta es una mañana para haciendo la voz del Padre. Vamos a hablar rápidamente acerca de estas 6 voces, porque hacerle revelada la palabra del Señor. Aquí dice, primer libro de Samuel, capítulo 3, bendito el Señor. Dice que Samuel no había conocido todavía al Señor, ni su palabra le había sido revelada. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El verbo revelar aquí, sabemos que está relacionado con descubrir o quitar el velo. Esa raíz en griego, testamento, es apocaliptón, que significa descubrir, revelar, quitar el velo. Entonces, él oía la voz, pero no tenía la revelación de lo que era. No tenía el discernimiento de que era Dios mismo hablando. Bendito el Señor. Honre a Dios diciendo, Dios me está hablando a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, voces que una persona puede escuchar y que pueden distraerte e impedir que oigas la voz de Dios. Por lo menos 6 voces. La primera voz que puedes oír es la voz de la duda. La voz de la duda. La duda viene y trae una voz. La voz de la duda se convierte en aquella voz que te desestabiliza, que te genera inseguridad. La voz de la duda se convierte en la voz que genera incertidumbre. Tú sabes lo que debes hacer, pero la duda te estanca entre si hacerlo realmente o no hacerlo. Y esta voz de la duda, el enemigo quiso traerla aún al mismo Jesús. Le quiso traer esa voz. Y hay 2 textos escriturales que nos muestran cómo el mismo Señor Jesucristo fue confrontado con este tema de la duda. En Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Voy a ir más rápido porque se me alarga el tiempo. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. El Señor Jesucristo se bautiza en el Jordán. Y cuando se bautiza en el Jordán, Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22 dice que descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma y permaneció sobre él, y se oyó, esta parte es importante, se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz del Padre diciendo, afirmando en medio del desierto de la antigua Judea que ese era su Hijo y que en él Dios el Padre tenía complacencia. Pero luego en el mismo evangelio según Lucas, el capítulo 4,
Y el versículo 4, el enemigo trae la voz de la duda. El enemigo trae la voz de la duda, Lucas 4:4, y le dice: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Queriendo generar duda de si era realmente o no el hijo de Dios. Tal vez estés luchando con la voz de la duda, que en medio de todo el desafío te está haciendo dudar de lo que Dios ha dicho, del propósito de Dios. Pero en esta mañana se rompe toda sombra de duda para el ministerio, para el servicio, para la consagración de tu vida. Se rompe toda sombra, todo eco de duda. Dios es tu proveedor y Él seguirá proveyendo a tu casa. Segunda voz que puedes oír y que puede distorsionar la voz de Dios en ti. Segunda voz, la voz del temor. La voz del temor. Primera voz, la voz de la duda. Segunda voz, la voz del temor, el miedo. Hombres de Dios en la Biblia tuvieron miedo. Alguien dijo que sentir miedo es algo inherente a los seres humanos. Es parte natural, sí. Es natural que sintamos temores en algunas ocasiones. Pero no es normal que la sombra del pánico y del miedo nos envuelva, al punto que nos quite el sueño, nos desestabilice, nos desenfoque. Ya ese es un extremo. Y encontramos, por ejemplo, a Elías, el profeta del fuego, en el Antiguo Testamento, luchando con la voz del temor. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Lo voy a leer rapidito. Dice así la palabra: Elías, lleno de temor, la voz del miedo vino al profeta Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3, primer libro de Reyes 19:3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Miedo, miedo. Cuando el miedo viene, la voz del miedo te dice que ya no se puede, que dejaste pasar el tiempo, que ya no hay oportunidad. Tal vez estés luchando con la voz del temor, pero Dios esta mañana rompe toda sombra de temor, La voz del temor, del miedo, visitó a Adán y a Eva en el huerto. Génesis capítulo 3. Voy a dar la cita, no la voy a leer. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Génesis 3, 8 al 10. Dice: y oyeron la voz del Señor que se paseaba en medio del huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Y el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en medio del huerto y me escondí porque tuve miedo. El miedo te produce, bendito el Señor, el síndrome de esconderte. Está bien, muchas personas en medio de toda esta situación de contagio, sí, es sano, es responsable vivir la cuarentena. Eso es responsabilidad social. Lo comparto y lo digo con autoridad. Guardarnos por el tiempo prudencial necesario, pero no podemos vivir lo que resta del año encerrados, escondidos, aterrorizados, envueltos en la sábana, en el manto del miedo. Dios rompe todo temor hoy, todo temor. Tercera voz que puedes oír y que si no hay cuidado podría distorsionar la voz de Dios en ti. Tercera voz, la voz del victimismo. Victimismo. No es lo mismo
victimismo que victimizar. El que victimiza es uno que por la fuerza hace a otro su víctima. Pero el victimismo es un sentimiento, una voz que te lleva a la autoconmiseración. Y tú dices, a mí me pasa todo lo malo. Es que yo sí soy de malas. Todo lo malo me pasa a mí. Qué desigualdades de la vida. Entonces este victimismo se convierte en un obstáculo para que disfrutes la libertad, las bendiciones de Dios. Y mucha gente está envuelto en ese victimismo. Claro, lo que faltaba el mes pasado me pasó lo mismo. Victimismo, victimismo, victimismo. Hoy rompemos esta voz. No eres víctima, eres un bendecido, eres una bendecida. Hay que superar este síndrome. Nuestro país es un país que ha tenido un conflicto interno por muchos años. Y yo estoy entre los que son contados como víctimas de conflicto. Cierro el paréntesis, pero yo no me considero víctima. Yo soy un bendecido de Dios. Y si volviera a nacer y me permitieran escoger, volvería a nacer en esta patria tricolor llamada Colombia. Bendito el nombre del Señor. Pablo venció este sentimiento de victimismo. Filipenses capítulo 4, esta sí la quiero leer. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Voy rapidito, no se preocupen, Dios me está dando fuerzas para terminar el mensaje. Ya en 5 minutos lo termino, bendito el Señor. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Mira Pablo, el concepto de Pablo, perseguido, en situaciones de naufragio, momentos de escasez, de soledad. Pero mira cómo Pablo vence esta voz del victimismo. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda voz del victimismo se va. Cuarta voz que podría distorsionar en tus oídos la voz verdadera de Dios. Cuarta voz que tienes que aprender a contrarrestar, a vencer. La voz de los complejos de inferioridad. No es lo mismo el victimismo que los complejos. Porque el ser humano puede sufrir uno de dos complejos: o de superioridad, donde hay envanecimiento, orgullo, jactancia, autosuficiencia. Y también el complejo de inferioridad, que es cuando luchamos, bendito el Señor, con la parte de la autoestima. Entonces, esta voz de los complejos de inferioridad también surge. Israel la enfrentó en el desierto. Los 10 espías, recuerda, Números capítulo 13, Moisés envía 12 espías, Números 13. Y 10 de esos 12 espías vinieron con un complejo de inferioridad terrible. Y ellos vinieron diciendo, nosotros cuando vimos los moradores de la tierra, nosotros nos veíamos como langostas delante de ellos. ¿Cómo se veían? Voy a usar un término menos técnico, como grillos. Números capítulo 13, versículos 32 y 33. Números 13, 32 y 33. Ellos mismos dijeron, los 10 aflorando la voz de el complejo de inferioridad. Ellos mismos dijeron, nos veíamos como langostas delante de ellos. Tú no eres ni más ni menos de lo que Dios ha dicho. Tú eres lo que Dios ha dicho que eres. Y eres el resultado de la buena obra de Dios. Vive con eso. Eres lo que Dios dijo que eres. Quinta voz. Yo dije que eran 6 voces que tenemos que
contrarrestar porque pueden distorsionar la voz de Dios en nosotros. Quinta voz, la voz de la condenación. La voz de la condenación. Y esta voz de la condenación es característica del religioso. Es característica de aquellos extremistas que viven condenando. La voz de la religión es condenatoria. Nosotros no somos religiosos, somos más bien espirituales. Dios no te llamó a vivir religión, sino una vida en el espíritu. Entonces la religión trae una voz condenatoria, una voz que descarta que Dios te pueda oír. Tal vez has estado escuchando esa voz, una voz que condena, que señala, que censura. La voz de la condenación te dice: no, estás aniquilado, no hay opción. Pero la Biblia dice otra cosa. Cuando conocemos a Dios y cuando creemos su palabra y cuando obedecemos su palabra, Pablo dijo, Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Este es el antídoto ante la voz de la condenación. Es el antídoto ante la voz religiosa que te roba la paz. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2 dice Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay. Y Dios tuvo que sanar a Isaías de un sentimiento de culpabilidad. Le doy la cita, no la leo. Dios tuvo que sanar el corazón del profeta Isaías de esta voz condenatoria. Isaías capítulo 6, versículo 7. Escribe el texto allí. No me da el tiempo para leerlo. Isaías 6, 7. Y la sexta voz que tienes que aprender a contrarrestar, porque puede apagar la voz de Dios en ti, es la voz de la complacencia. La voz de la complacencia no es de Dios. Es la voz que surge de nuestra naturaleza humana. Es la voz de la carne. La voz de la complacencia te genera mediocridad. Y hay mucha gente que no ha discernido esto y confunden vivir en paz con vivir una vida espiritual mediocre. Tranquilo, déjalo así. Ten calma. Y hay asuntos así que se ha pasado el tiempo y no los han arreglado, porque han malinterpretado la voz de la complacencia de sus miembros naturales, de su carne. La han confundido con la voz de Dios. Pero la voz de Dios, señores, incomoda para bien. La voz de Dios desafía para avanzar. La voz de Dios confronta para transformar. Y nota esto, así diferencia la voz de Dios de la voz de la complacencia que genera atraso y mediocridad espiritual. ¿Cuál es la voz de Dios? Es la voz que le dijo a Elías: levántate, cuando estaba en el enebro. Es la voz que le dijo a Barak en el tiempo de Débora. Jueces capítulo 5, versículo 12, a Barak le dijo: levántate, Barak. La voz de Dios es la voz que le dijo a Jonás. Es diferente a la voz de la complacencia. La voz que le dijo a Jonás, capítulo 3, versículo 2: levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. La voz de Dios es la voz que le habló a la iglesia en Éfeso, capítulo 5, versículo 14, y les dijo: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La voz de Dios, señores, es diferente. Te desafía para avanzar, te confronta para transformarte. A veces te hace llorar, pero te hace llorar para que superes aquellas circunstancias de dolor y de angustia en las cuales te había sumergido. Necesitamos oír la voz de Dios. Levanta tus manos. Padre, te doy gracias. Así como hablaste en el tiempo de Samuel, hablas en este tiempo.
has hablado hoy, has ministrado el corazón, has tocado la vida de familias. Hoy, Señor, bendigo a cada uno de los que han escuchado tu palabra. Proclamo, Señor, que tu voz es oída en medio de los tiempos. Y así como dijo el salmista David, un abismo a otro abismo, emite tu voz. Y el firmamento anuncia